Hola, bienvenidos a una nueva edición. En esta ocasión estaremos hablando, como lo comenté en la emisión pasada, para cerrar nuestro ciclo de la unidad 2. Estaremos hablando sobre la ley, las características que la identifican, sus ámbitos de aplicación, dónde se aplica la ley, los procedimientos para su elaboración y la eficacia que tiene la ley. Hay una nota que está aquí al margen derecho, dice, las leyes son delimitadoras del libre albedrío de las personas dentro de la sociedad. Es decir, las leyes son un control externo que existe para regular o limitar la conducta humana. Como lo habíamos visto en una de las primeras emisiones de la definición del derecho, es su finalidad prácticamente es delimitar, regular, ordenar la conducta de los hombres en sociedad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de lograr la armonía y el bien común de todos y cada uno de los ciudadanos. Empecemos. Vamos a ver primero la ley y su significado. ¿Qué significa la ley? Punto número 1. La ley se puede definir desde el ámbito formal como en su étimo, es decir, su etimología o su raíz, su procedencia. Dice que procede del latín lex, es decir, legis, que en sentido formal es la norma jurídica elaborada por el proceso legislativo. Es un documento, un ordenamiento jurídico, es un ordenamiento de normas elaboradas por el proceso legislativo. En este caso es la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senadores. En estricto formal, eso es la ley. Ahora, en un estricto sentido material, la ley es la norma general, abstracta y obligatoria que regula la conducta humana. Bueno, más adelantito vamos a especificar a qué se refiere con que es abstracta y obligatoria. Y en otro terreno podríamos decir que su función de la ley es la norma del derecho de observancia general y obligatoria, dictada y promulgada y sancionada por la autoridad que debe hacerse efectiva, aún en contra de la voluntad del sujeto. Su finalidad, o sea, su función es encauzar la actividad social hacia el bien común. Su finalidad es encauzar esas normas, encauzar el comportamiento de los sujetos, apegado a las normas, por supuesto, para lograr el bien común, lo que yo les estaba comentando hace ratitos, ¿no? Entonces, la ley es la norma de derecho de observancia general. Todos la tenemos que observar, es decir, la tenemos que cumplir, es obligatoria, no hay excepciones de clases, de posiciones sociales, de estado a un estado, sino que simplemente son generales, aplican para todos. Hay algunas otras leyes que son propias de un organismo, de un cierto grupo de personas, pero eso es diferente. Pero si hablamos como ley general, como constitución, es obligatoria para todas y es de manera general. Eso es en cuanto a su significado de la ley. Ahora vamos a ver las características de la ley. Generalidad. Aquí es lo que le estaba comentando, lo que leí hace ratitos. Vamos a explicar qué se entiende porque son generales, porque son abstractas. Vamos a hablar primero de la generalidad. Esta, o sea, la ley está dada para todas las personas de una comunidad sin distinción de ninguna especie y sin tener en cuenta a la persona en particular. A eso se refiere la generalidad, que no hace excepción de personas, que porque eres de un color, de un credo político, de un credo religioso, que porque tienes esta filosofía de vida, no, porque tienes esta característica física o fisiológica, no, es general, aplica para todas las personas. ¿Sí? Otra de sus características es que es abstracta e impersonal. Es decir, la ley no se emite para regular o para resolver un caso individual de una persona o solamente para un grupo de personas determinadas. No. Cuando hablamos de que la ley es abstracta, voy a darles un ejemplo. Abstracta. Imagínense que se tuviera que decir,
en alguna ley, por ejemplo, es acreedor de 3 años de cárcel, por ejemplo, la persona que sea captada en el momento que esté asesinando o que haya asesinado a otra persona con un tubo metálico de 2,5 metros y que le haya golpeado en la cabeza, que haya salido tanta sangre y que ese tubo lo haya encontrado en tal calle. No se redacta una ley así tan específica. O sea, se dice, quien haya cometido el asesinato será culpable. Ya ahí se va a determinar con qué tipo de arma y con qué tipo de intención. Por eso ahí está lo abstracto. Imagínense no teniendo que decir para cuando se mate a una persona con tal arma, con tal modelo, para cuando se golpee a otra persona con tal intención, para cuando se robe un caballo, para cuando se roben 2 caballos, para cuando se robe una gallina, para cuando se roben 10 elotes. O sea, no se podría hacer, sería un documento, un libro, si se hiciera por cada una de las conductas que existen en la vida, sería un libro tototote grandísimo que lo tendríamos que levantar con grúa, haciendo toda una de las especificaciones. Por eso es abstracta. Se dice, se cometió ese delito, esa sanción, ahí ya se analiza y ahí ya viene la interpretación de la ley. Por eso es abstracta. Es impersonal porque no va dirigido a una persona con nombre. Es solamente para Juan Rodríguez Morales, ¿no? Es para todas las personas. No trata a una persona en específica o determinada. Otra de sus características es obligatoria, el carácter de obligatoriedad. Es imperativa y es atributiva. Imperativa, que se da una orden, se tiene que cumplir. Atributiva, pues que si hay un beneficio, si tú cumples esa norma, pues tienes beneficio de que la ley no se va a meter contigo, las autoridades no se van a meter contigo y te van a dejar vivir y hacer tu vida en paz. Es decir, que por una parte establece obligaciones, la ley, un deber jurídico, pagar mis impuestos, de cumplir con ciertos estándares, respetar las vías de tránsito, si soy un peatón, si soy un transeúnte, respetar donde sí debo cruzar, si es por los puentes, si hay un alto, si voy conduciendo un automóvil o una bicicleta. O sea, debo tener ese conocimiento. Ahí están todos mis deberes jurídicos, mis obligaciones, pero por otro lado, la ley me otorga beneficios, me otorga derechos. El acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a entrar a ciertos lugares o a determinados lugares con cierto tipo de requerimientos. En fin, tengo muchos beneficios, pero también tengo muchos o muchas obligaciones o muchos deberes jurídicos. Esas son las características de la ley. Generalidad, perdón, abstracta, impersonal y la obligatoriedad. Ahora vamos a ver la ley en cuanto a sus características, pero hay otra que se llama permanencia, que me faltaba agregar aquí. La permanencia se dicta o se dictan las leyes con carácter indefinido, es decir, que las leyes no se dictan para, a ver, esta ley va a durar 3 años, 8 meses y 2 días, de manera indefinida, no se sabe, a lo mejor en menos de un mes se reforma, se reformula o en menos de un mes se abroga, se sustituye, se elimina y se crea otra ley. No se sabe, se dictan con un carácter indefinido, es otra característica. Para un número indeterminado de casos, no se sabe para cuántos casos va a resolver esa ley o va a ser válida o se va a aplicar, casos o hechos, y solo dejará de tener vigencia mediante su abrogación, subrogación o derogación por leyes posteriores, porque se crean otras leyes. Esa es otra característica de la ley. También tengo otras aquí que se llaman conocimiento. Se reputa conocida. Esto es, ¿qué significa eso que se reputa conocida? Esto es, nadie puede invocar su desconocimiento o ignorancia para dejar de cumplirla. Lo que habíamos comentado en otra sesión, pero es una característica de la ley. Conocerla es nuestra responsabilidad, es nuestro beneficio, es nuestro derecho y es nuestra obligación. Yo no puedo objetar de que no conocía yo esta ley porque yo me dedico a esta profesión, así que no lo voy a cumplir, no sabía, así que perdónenme. No, aquí se aplica la ley y se tiene que hacer valer, se tiene que hacer eficaz. La pagas el daño o la transgresión que has hecho por tu desconocimiento, por tu ignorancia, la ley se te aplica de igual manera. Y otra característica es la irretroactividad, que eso ya lo habíamos mencionado en otra emisión, es decir, que las normas jurídicas rigen a partir de su vigencia hacia el futuro. De aquí, su vigencia hoy entró en vigor hacia el futuro, no hacia atrás. Es decir, establecen la fecha en que son obligatorias para los individuos y no se pueden aplicar a situaciones pasadas. Por ejemplo,
Si un sujeto fue, digamos, fue enjuiciado, fue encarcelado porque robó 10 caballos y se le condenó a 3 años de prisión. Eso es un ejemplo, ¿no? 3 años de prisión porque robó 10 caballos. Pero eso fue hoy. Bueno, mañana entra una nueva ley y se dictamina que pues igual ahí es la interpretación o se especificara que si hay un robo de caballos, fueron 10 caballos, ahora ya no van a ser 3 años, sino van a ser 8 meses. Bueno, entonces ahí en ese caso podríamos pensar, a esa ley le beneficia a esta persona que se acaba de enjuiciar ayer. Hay quienes dicen que pudiera ser, se pudiera contemplar cuando es para su beneficio, sí puede entrar en vigor. Es decir, esta ley que está pensada para futuro, que entró después, aun cuando ya se había condenado a la persona, puede ser a su favor, exactamente. Ahí sí, cuando es a su favor, sí le puede beneficiar. Pero si la nueva ley que se promulga mañana y dice que por haberse robado 10 caballos ya no van a ser 3 años, sino van a ser 7 años, o 4, o 10, o 15, o 20 años, esa ley ya no puede imperar o tener parte en la situación pasada del reo o de la persona que está en la prisión. Ya no se le puede condenar a 10 años o a 14 o 15 años, como la otra ley lo dice. Se tiene que respetar con la ley que fue juzgada o juzgado. Digo, juzgada por persona y juzgado por ser hombre masculino. Bueno, esas son las características de la ley. Como lo vemos, la ley es general, es abstracta, es impersonal, ¿sí? Tiene un carácter irretroactivo, es permanente, se garantiza que debe tener uno conocimiento de la ley y es irretroactiva. Ahora vamos a ver su eficacia de la ley, dónde se aplica, en qué ámbitos. Los ámbitos de aplicación para que se haga eficaz la ley son 4 ámbitos. El primer ámbito, espacial, el ámbito espacial. El ámbito espacial se refiere al espacio geográfico en que se aplican las normas jurídicas. El ámbito espacial puede ser internacional, nacional, local y municipal. Es decir, se crean leyes de acuerdo con el territorio. Por ejemplo, la Constitución es una ley que rige a todo el país, los 32 estados, espacio geográfico. Pero hay leyes que son propias de una región determinada. Por ejemplo, tenemos una ley o un órgano, ley de tránsito que rige a un estado o a un municipio y se tiene que respetar, aunque todas emanan prácticamente de la Constitución, pero hay ciertas leyes que son locales, ciertas leyes que son de carácter regional o de carácter nacional, incluso leyes que son internacionales como los tratados, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ese es su ámbito. Entonces, cuando hablamos de espacio, se refiere a dónde está su límite, su jurisdicción, hasta dónde apunta, todo el territorio mexicano, o solamente a un estado, o solamente a un municipio. El otro ámbito de aplicación de la ley para que se haga eficaz es el ámbito temporal o la temporalidad. La espacialidad ya la vimos, el territorio, el espacio geográfico. La temporalidad se refiere al tiempo en que la norma o la ley se considera vigente. En otras palabras, es la duración de su aplicabilidad, es decir, cuánto tiempo tiene vigencia esa ley para que sea válida o sea efectiva. Una vez que ya ha sido derogada, abrogada o subrogada, pues ya no tendrá vigencia para posteriores casos o sucesos o efectos. Y ahí se termina su vigencia. Y el otro ámbito es el ámbito personal, es decir, el contenido que debe observar es el contenido que deben observar u omitir los individuos y que puede ser general. General, ya lo había dicho, aplicable para todas las personas, como la Constitución. Específico, hay ciertas normas que son válidas y aplicables solo para un grupo reducido y limitado de personas. Por ejemplo, cuando se hace un contrato de compraventa de una casa, yo no me veo beneficiado ni me veo perjudicado porque Juan Pérez y María Gómez tienen un contrato de una casa, de compraventa de una casa o de un automóvil. Y si alguien salió perjudicado, si alguien le robaron más o salió, a mí no me interesa, yo no salgo perjudicado ni beneficiado. Es decir, no me veo involucrado. Entonces esa ley no me impacta o de alguna manera no me involucra. O por ejemplo, las leyes marítimas o las leyes de tránsito o las leyes, por ejemplo, que están de las aduanas. Esas no aplican para mí a menos que yo vaya a cruzar otro país con algún tipo de cargamento.
a menos ahí sí. Entonces hay ciertas leyes que son personales y en general la Constitución sí es general, pero hay leyes que son específicas. A eso se refiere con su ámbito de eficacia, que es en este caso la personal. Y el último ámbito es, en cuanto a su eficacia, es el ámbito material. Entonces aquí se refiere a la materia que regulan las normas jurídicas. Por ejemplo, el derecho civil, todo lo relacionado con las parejas, el divorcio, matrimonio, y el derecho laboral, todo lo que tiene que ver con la relación obrero-patrón, es decir, sus garantías, sus derechos, sus beneficios, sus deberes del trabajador y sus obligaciones del patrón, etcétera, etcétera. Todo eso está regulado ahí, su salario, sus derechos a huelga, etcétera. O el derecho penal, que regula prácticamente todos los delitos, ya sean dolosos o culposos. En fin, todas las derivaciones del derecho. Entonces, el derecho mercantil para los negocios o contratos, el derecho también tener derecho administrativo de las empresas paraestatales, etcétera. Entonces, todas las ramas del derecho están especificadas por materias que tratan un asunto en particular. Eso fue en cuanto a la eficacia, los ámbitos. Ahora vamos a hablar del procedimiento para crear leyes en México. ¿Cómo se hace para crear una ley en México? O reformar o meter una iniciativa de una ley. Hay una introducción que dice aquí: legislar es el proceso mediante el cual se crean las leyes. En el sistema jurídico mexicano, la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos regula el proceso legislativo a través de lo estipulado en los artículos 71 y 72. En los artículos 71 y 72 se estipula cómo va a ser el proceso de creación de una ley o de las leyes en México. Veamos. Aquí tenemos iniciativa. Son 6 fases las que se siguen, o 6 pasos, 6 procedimientos para crear una nueva ley, para crear una ley. El primer paso se llama iniciativa. ¿Qué es la iniciativa? Es el acto por el cual un proyecto de ley es presentado a la consideración del organismo legislativo por los órganos del Estado debidamente facultados para ello. El derecho de iniciar leyes compete, según el artículo 71 de la Constitución mexicana, a 3. 1. El presidente de la República. 2. Los diputados y senadores, o sea, al Congreso de la Unión. Y 3. A las legislaturas de los estados. Es decir, todas las legislaturas de los estados, la legislatura de Baja California, la de Sonora, la de Chiapas, la de Tabasco, y los diputados y senadores y el presidente son los únicos que tienen la facultad para presentar la iniciativa de una ley. Claro que los diputados y los senadores lo hacen con base en las inquietudes o las solicitudes o las demandas del pueblo, porque ellos son los que nos representan. Nosotros podemos decir, pues necesitamos, por ejemplo, que se reforme una ley sobre el trabajo, sobre la educación, sobre salud. Entonces, todo eso llega a oídos de los diputados y los senadores, y ellos son los que lo meten ante la Cámara correspondiente, ante el organismo legislativo, para poder iniciar el trámite de la aprobación de la ley. Bueno, ese es el primer paso, meter la iniciativa de una nueva ley, pero nada más le corresponde a estas tres entidades presentar esa iniciativa. Nadie más puede hacerlo que solamente ellos. O sea, nosotros no podemos hacerlo. Solamente estos órganos, porque están facultados y están así señalados en el artículo 71 de la Constitución. El otro paso, una vez ya presentada la iniciativa, ya la metieron. Ahora el siguiente paso es la discusión. Okay. La discusión es el acto por el cual el organismo legislativo, en este caso la Cámara de Senadores y Diputados, deliberan, es decir, votan acerca de las iniciativas presentadas o de la iniciativa presentada, si es solamente una, para determinar si es conveniente su aprobación. Aquí ven si es útil, si es buena para la sociedad o quiénes se van a ver beneficiados, si es la mayoría, si es la minoría, y aquí es donde votan y tiene que ser por mayoría de votos para que se apruebe, ¿ok? Esto es la discusión, entran en una fase de votación. Van a deliberar si es buena o no es buena, si es importante o no es importante, si es útil o no es útil. Los proyectos se pueden presentar por parte del Ejecutivo, por la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. En la Cámara que por primera vez conoce de la iniciativa se le denomina Cámara de Origen. Cámara de Origen es la primera Cámara que recibe la iniciativa.
Y ya de ahí, pues naturalmente pasa a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, para que ellos discutan si es necesaria o necesario que se promueva esa ley. El siguiente paso consiste en la aprobación. Tras discutir si es importante o no es importante, tras discutirlo ya, el proyecto de ley, el organismo legislativo lo somete a votación. Consiste en que ambas cámaras, la de senadores y diputados, acepten el proyecto de ley presentado. Y la votación será nominal, es decir, nominal por nombres, ¿no? Cada miembro de la Cámara emite su aprobación o su rechazo. Si son 500 diputados, los 500 diputados tienen que alzar su mano de decir si a favor o en contra. Igual con los senadores. ¿Sí? Esto es la aprobación. Aprobado. Una vez aprobado el proyecto en la Cámara de Origen, pasa a su discusión a la Cámara Revisora. Hay otro grupo de personas que se encargan de revisar el proyecto de ley. Y si esta Cámara Revisora lo aprueba, se remitirá al Ejecutivo, es decir, la pasa al presidente de la República para que pueda formular observaciones. Entonces, el presidente tiene 10 días para formular observaciones, ver si está bien la ley o no está bien, que algunas observaciones, etc. Si el Ejecutivo, o sea, el presidente, no regresa el proyecto dentro de los 10 siguientes días hábiles, se considera aprobado. Si dentro de esos 10 días el presidente no lo regresa a la Cámara de Origen, queda aprobado la iniciativa de ley que se presentó. Si realiza observaciones rechazando total o parcialmente un proyecto o algún punto en particular, se regresa a la Cámara de Origen y se utiliza el mismo procedimiento, es decir, como lo habíamos mencionado aquí en la discusión, para ver qué se aprueba, qué no se aprueba, qué se cambia, no se cambia. El siguiente aspecto se llama sanción. Se denomina sanción a la aceptación de un proyecto por parte del Ejecutivo. Entonces, ya se aprobó, ya lo aprobó el presidente, pasaron esos 10 días, no hubo ninguna observación o modificación, entonces ya se sanciona. No obstante, cuando el Ejecutivo rechaza parcial o totalmente la propuesta, ejerce el derecho de veto, el cual es la facultad del órgano ejecutivo de oponerse a la ley enviada por el Poder Ejecutivo. Esto no siempre suele suceder, pero en caso de que se sucediera, pues entonces aquí el Ejecutivo ejerce el derecho de veto, ¿sí? De que se opone a esa ley, pero generalmente no pasa porque ya lo aprobó el presidente. Entonces, vamos, la ley ya se sanciona, es decir, se acepta. Y el otro aspecto se llama publicación, o la otra fase se llama publicación. Ahora ya está, ya fue aprobada, no hubo ninguna observación por parte del Ejecutivo, entonces la sancionó al decir que ya se sanciona, quiere decir que se aprobó. Ahora sigue la fase de la publicación. Las leyes, para que surtan efectos, tienen que ser dadas a conocer a quienes deben cumplirlas, es decir, a la sociedad o a un grupo en particular. No basta con la aprobación de las cámaras y del presidente de la República. Es necesario que estas leyes o estas normas sean conocidas por la ciudadanía en todo el país y esto se hace a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, en el DOF. Entonces se publica la nueva ley, la nueva norma, se publica. Una vez publicada una ley, es irrelevante si lo conocen los habitantes a los que se les aplica. Es decir, yo soy una persona que me voy a ver afectado o beneficiado por esa ley. Y si yo no la conozco, aquí para el órgano competente es irrelevante si la conozco o no la conozco. Va a entrar en vigor y se va a aplicar y punto. Pero, aquí hay un pero. Sin embargo, hay algunas excepciones en cuanto a las personas que se encuentren en desventaja intelectualmente o por su precaria situación económica o porque vivan alejados de los medios de comunicación o que vivan lejos del país, es decir, perdón, lejos de la ciudad. Hay personas que a lo mejor culturalmente o económicamente o intelectualmente están en desventaja ante otras, entonces hay una tolerancia ante estas personas que no llegaron a conocer esa norma, pues esa es la excepción, ¿no? Pero cuando se publica en el diario oficial de la Federación, tenemos la obligación de saber qué está pasando, cuál ley se promulgó, se sancionó y se está publicando para nosotros tener conocimiento de qué viene, qué nuevos procedimientos hay para seguir o cumplirlo, si me beneficia o no me beneficia, si me voy a ver involucrado o no me voy a ver involucrado. Entonces, pero hay que estar enterado como parte de una obligación.
recuerden el principio de el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. Bueno, ya una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, pasamos a la otra fase que se llama la iniciación. La iniciación de la vigencia de la ley se refiere al momento en que entra en vigor una ley con toda su fuerza obligatoria. Entonces, se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación, se supone que ya ahí se debe estipular cuándo entra en vigencia, con toda su fuerza obligatoria ya para ser cumplida por las personas a las que va dirigida. Si es para el ámbito de contadores, por ejemplo, en las reformas fiscales de los contadores se actualizan cada año o cada 2 años según los procedimientos que ellos tienen. Yo desconozco exactamente, bueno, pero ahí ellos, los contadores, deben estar al tanto de lo que se está publicando en el Diario Oficial de la Federación, si hubo una modificación, una reformulación, que se sustrajo, que se adhirió o que se agregó a la ley anterior, cómo cambiaron los impuestos, se subieron los impuestos, bajaron los impuestos, el ISPT, el ISR, cómo hubo la variación. Entonces ellos tienen que estar al tanto y comprar la nueva ley, en la nueva ley fiscal, y pues ya estar al tanto para que cuando se tienen sus clientes no se vean perjudicados sus clientes, o, ¿verdad? Eso sería lo más grave. Entonces por eso ellos tienen que estar al tanto. Pero ¿qué pasa? Aquí hay una excepción también, lo que me hablamos allá de las personas que tienen una desventaja, bueno, pero también cuando entra ya en iniciación a ley, hay una frase que se llama vacatio legis. La vacatio legis, que es vacaciones de la ley, se refiere al periodo que transcurre desde la publicación, o sea, ya se publicó, ayer se publicó, por ejemplo, en el Diario Oficial de la Federación, desde ese día de ayer de la publicación hasta su entrada en vigor. Es decir, que una vez que se ha publicado, no porque ya se publicó, ya va a entrar en vigor, no. Hay un espacio de vacaciones de la ley, vacatio legis. En España son 20 días, o sea, después de que se publicó, si se publicó ayer, entonces tienen 20 días a partir de ayer para que las personas que les compete esta ley se preparen, la estudien, la revisen o se actualicen. Si no te enteraste hace 5 días, te puedes enterar dentro de 15 días, pero no debe pasar esos 20 días en España. En Brasil les dan 45 días, en El Salvador 8 días y en el caso de México tienen 3 meses. A partir de la publicación de la ley, tienen 3 meses para enterarse, actualizarse, y si dentro de todos esos 3 meses tú no te enteraste y te correspondía que estar al tanto de esa ley, a partir de esos 3 meses ya entra en vigor con toda su fuerza y con todo su ordenamiento. Y ahí ya no hay excusas porque tuviste el periodo de vacatio legis, debiste haber enterado, hubo 3 meses de excepción para que te enteraras, o por aquellas personas que viven lejos, que no les llegaba la información luego porque no tienen señal de Wi-Fi o por lo que sea, llegaron y consiguieron la información, pero tienen 3 meses para hacer ese procedimiento. Eso se llama vacatio legis. Bueno, pues como pueden ver, ese es el procedimiento que siguen en la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión para aprobar una ley, es decir, meten la iniciativa, la discuten si es importante o no importante, pero aquí cuando meten la iniciativa ya sabemos que son 3, el presidente, la Cámara del Congreso de la Unión y las legislaturas de los 32 estados. La discuten si es importante o no es importante, qué beneficios, quiénes van a ser los beneficiados o perjudicados y todo ese tipo de cosas. Luego la aprueban, es decir, la someten a votación nominalmente, es decir, cada persona levanta su mano para decir si a favor o en contra. Luego la envían, una vez que ha sido aprobada, la envían a la Cámara del presidente para que éste la revise y si en estos días no hay ninguna observación, la sanciona, después de esos 10 días la sanciona y a partir ya de su sanción, que ya ha sido aceptada, o sea, está sancionada la ley, se publica en el Diario Oficial de la Federación y tras su publicación, pues hay un periodo de vacatio legis que son de 30 días, perdón, de 3 meses en el caso de México para que se pongan al tanto las personas a las que les compete esa nueva ley. Bueno, entonces este es el tema de la ley. Hasta aquí termina esta sección, esta emisión, esta unidad y nos vemos en la próxima emisión. Gracias por su atención.